Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ASEDIM, aseguró que existe un riesgo latente sobre el desabastecimiento del Sistema Nacional de Salud. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos justamente en esta tarde a la abogada Cristina Murgueitio, directora de ASEDIM. Doctora abogada Murgueitio, muy buenas tardes todavía. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen. Muchas gracias por la invitación. Abogada, estamos en una época en la que definitivamente es importante pues contar con una buena cantidad, con un buen abastecimiento en los hospitales públicos de medicamentos, de insumos médicos, obviamente por la situación que vivimos. Pero ¿qué es lo que estamos enfrentando en estos momentos? En este momento, el día de hoy, nosotros hicimos una rueda de prensa, un conversatorio con medios de hecho, para poder explicarles en qué consistía este modelo de gestión planteado por las autoridades. Es un proyecto que se llama Medicamento para Todos y es una iniciativa generada por parte del CERECOP desde el año pasado. Nosotros hemos presentado como autoridades observaciones desde el mes de enero al respecto, puesto que se planteaba una reforma al reglamento de contratación pública y además se emitió ya el decreto 1033 en el mes de finales de abril, inicios de mayo, en el cual se sugiere que se requiere un sistema de trazabilidad en el cual se debe obligar la colocación de un código bidimensional o unívoco en los medicamentos y dispositivos médicos. Y la preocupación que tenemos como industria... Ahora, expliquemos un poco para que la gente entienda de lo que estamos hablando y sea más fácil de comprender el tema. Este sistema de trazabilidad que se está proponiendo sirve justamente para llevar un control, digamos, de los medicamentos, de los insumos médicos desde su producción hasta que son entregados a los pacientes. ¿Así funciona esto? De hecho, el sistema de trazabilidad debería funcionar así. El sistema perfecto de trazabilidad debe funcionar en un control desde la fábrica hasta cuando se entrega en el paciente y el seguimiento que puedes hacerle sobre el paciente. Y eso no lo tenemos actualmente. Al momento, como sistema como tal, no existe en el país. Precisamente una de las propuestas que estamos haciendo como la industria y como Juntos por la Salud es que exista este sistema de trazabilidad. La trazabilidad ya la tenemos. La industria la tiene a través de códigos unidimensionales, que son los códigos de barra. La industria en este momento sabe dónde entrega el producto por lotes, sabemos. El problema es cuando cruza la puerta del hospital y ahí es cuando se da el problema de las fugas de los recursos o de los robos que hemos podido evidenciar en pandemia y que no solamente han sucedido en pandemia, han sucedido durante los últimos 8 o 10 años. Que ya viene produciéndose hace algunos años. Así es. No es un problema sobre la pandemia, es un problema del sistema como tal. Parte de nuestra propuesta como Juntos por la Salud ha sido que el Sistema Nacional de Salud Pública tiene que tener un sistema de gestión hospitalaria, control de inventarios. Esto implica tener una historia clínica única por paciente y adicionalmente una receta electrónica, porque necesitamos controlar en el hospital. La industria ya tiene el control en este momento. Y precisamente nosotros hemos indicado a la autoridad que debe iniciarse ese control para evitar esas fugas de recursos en los hospitales, generando este modelo de gestión. Existe un piloto que lo está haciendo la iniciativa 2030 con Solca Guayaquil, la Junta de Beneficencia próximamente, en el que van a desarrollar trazabilidad en retroceso, desde la receta electrónica hacia la bodega para controlar la dispensación. Abogada Murgueitio, una consulta. ¿Por qué si ahora la industria tiene, por ejemplo, puede hacer esa trazabilidad, puede llevar ese control? Y lo que usted dijo hace un momento, es decir, ya en el momento en que se llega a los hospitales públicos, ahí se pierde, ahí se terminó justamente el control que se debería tener de los medicamentos, de los insumos médicos. ¿Por qué esto no se ha dado y qué tan factible es que ahora sí se lo pueda implementar de forma correcta para que pues se pueda de alguna manera garantizar que estos medicamentos lleguen a quienes tienen que llegar, que es justamente los pacientes del Sistema Nacional de Salud Pública?
Ha sido un tema, nosotros podríamos decirlo, de una voluntad política de realmente hacerlo. Tenemos una red pública de salud que está integrada por las unidades médicas del Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISPA y el ISPOL. Ese es el sistema público como tal. Necesitamos que cada uno de los hospitales tenga conexión a un sistema en el que se pueda evidenciar la historia clínica única, con la finalidad de que podamos hacer trazabilidad a los pacientes. Por ejemplo, si es que yo me enfermo, en este momento estoy trabajando, tengo derecho de acceder al seguro social del IES. Si es que dejo de trabajar, ya no tengo trabajo, mi derecho constitucional me permite que vaya a una unidad médica del sistema de salud pública del Ministerio de Salud Pública. Entonces, yo voy a tener en este momento 2 fichas, una en el ministerio, bueno, una en el IES primero y una en el ministerio, cuando no debería existir esa interconexión para que podamos hacer el seguimiento al paciente. Que sea más eficiente. Exactamente, además más eficiente, y además tenemos que controlar lo que le estamos dando al paciente. Y es que compramos, de hecho, parte de una de las discusiones ha sido los problemas que generó la subasta inversa corporativa de medicamentos en el 2016. Y es precisamente que aparentemente se ahorró $60 millones, pero la pregunta que hemos hecho como industria es, ¿qué tipo de medicamentos realmente se compró? ¿Se compró los medicamentos adecuados, con la calidad adecuada, las certificaciones adecuadas? ¿O se adjudicó los procesos a empresas, personas naturales que no cumplían con la ley, que no tenían producto de calidad? Y la pregunta es, ¿qué se entregó al paciente? Y parte del ahorro, sí, podemos comprar mediante subasta inversa al más bajo precio, pero estamos sacrificando la calidad. Y precisamente para hacer el seguimiento del paciente necesitamos toda esta interconexión para saber que si yo le entregué a María del Carmen una dosis de un antibiótico que tiene que funcionar en 3 días y no funciona en 3 días y no le hago el seguimiento, realmente no he generado ahorro, porque seguramente María del Carmen va a tener que regresar al sistema público o va a tener que salir al sistema privado y va a tener que consultar con un nuevo médico y además comprar una nueva receta. Eso no es generar ahorro. Es decir, es también importante controlar la calidad de los productos que son justamente entregados al Sistema Nacional de Salud Pública. Así es, precisamente uno de estos pilotos que estamos poniendo como ejemplo está tratando de generar el control desde receta electrónica y de ahí de retroceso para poder hacer el control de cuánto se entregó, a quién se entregó, porque las fugas están en el sistema en esa parte realmente. El proveedor sabe que entrega un lote específico al hospital X, pero no sabemos qué sucede con esos medicamentos o con esos dispositivos médicos dentro del hospital. Y precisamente nosotros creemos que la corrección de las falencias tienen que ser en el sistema, en el hospital, a través de la implementación de un sistema de gestión hospitalaria para las unidades médicas de historia clínica única y la receta electrónica. Ahora, ¿cómo está? Se genera la trazabilidad con los códigos unidimensionales, que ya existen. Ahora, ¿cómo está funcionando además todos los procesos de contratación, de justamente de los proveedores? ¿Está funcionando de manera correcta? Porque además esa es una manera de medir un poco la calidad de los productos que están ingresando. ¿Se lo está haciendo? ¿Existe tal vez, eso está determinado en las exigencias que se dan justamente dentro del procedimiento para las contrataciones que se dan de los proveedores de insumos médicos o no? La industria ha venido insistiendo que necesitamos hacer los controles adecuados en el sistema de compras públicas y en el sistema del control sanitario, obviamente, ¿no? Tenemos ahí 2 fases para que estos hospitales de la red pública puedan comprar, tienen que estar en el sistema de compra pública. Y hasta hace 3 semanas que recién se emitió una resolución 106 en la cual se corrige algo el RUP. Para usted ser proveedor del Estado, tiene que obtener un RUP, que es un registro único de proveedores. Hasta hace 3 semanas usted podía obtener el RUP con copia del pasaporte y RUC y no tenía que probar su capacidad para el giro del negocio. Cualquiera podía ser proveedor, entonces. Cualquiera, persona natural o persona jurídica. Y nosotros, de hecho, como ACEDIM, hicimos un levantamiento de información del 2016 al 2018 en procesos de dispositivos médicos, en la cual le insistimos y le evidenciamos a la autoridad que necesitábamos generar los controles, porque
de 898 proveedores adjudicados en dispositivos médicos durante ese lapso de 3 años, 433 no tenían el permiso de funcionamiento como establecimiento farmacéutico, que es el requisito más básico que determina la Ley Orgánica de Salud. Y esos 433 habían ganado procesos y habían sido adjudicados y supuestamente entregaron producto. La pregunta es que, a nuestro modo de ver, se generó como un modus operandi. Porque ingresas al sistema de contratación pública, cualquier persona natural o jurídica, no te exigen la validación de la capacidad técnica y legal para entregar el producto de acuerdo al giro del negocio, en este caso salud, y participas en los procesos de subasta inversa institucional, porque existe una orden de que supuestamente se ahorra si es que compramos mediante subasta inversa. Lamentablemente, esa es una posición que nosotros no compartimos, porque los productos de calidad e innovación no están ingresando al sistema de salud pública precisamente por esas instrucciones. Y justamente esto permite que hayan estos actos de corrupción que hemos visto, se han presentado en los últimos, días hemos visto, pero que seguramente ya vienen hace años. Sí, así es. No es un tema solamente de la pandemia, es un tema de los últimos 8 o 10 años. ¿Y qué sucede? Ganaban los proveedores, como el proceso iba a subasta, no se ponían los requisitos de control sanitario ni a la entrada como proveedor, ni en los pliegos por parte de las instituciones, ganaba el que más bajo precio presentaba. Y hemos tenido, de hecho, nosotros hicimos una denuncia, tuvimos un caso ya de producto falsificado entregado hace 2 años en la red pública de salud, en una de las unidades médicas de Ambato del Ministerio de Salud. Entregaron tirillas del laboratorio de uroanálisis falsas en ese hospital. Y de hecho es tan gracioso que esa empresa, sin cumplir con todos los requisitos de la ley, le ganó el proceso al distribuidor autorizado, dueño de la marca del producto. Entonces, hemos venido evidenciando a la autoridad la necesidad de estos controles. Esto en subasta inversa institucional. En la subasta inversa corporativa, que la manejaron en el 2016 en temas de medicamentos, nosotros no participamos en ese momento porque fue solamente medicamentos, pero ahí tuvimos problemas similares porque se permitió la participación de personas naturales y jurídicas que no cumplen con los requisitos que la ley establece para los giros del negocio. Y eso es lo que estamos pidiendo. Permitían que participen los proveedores para tener mayor participación y supuestamente mejor acceso al mercado, lo cual no es realmente así si es que no validas que los participantes estén en igualdad de condiciones, y la igualdad de condiciones es que cumplan con la ley y que tengan todas las certificaciones nacionales e internacionales para poder participar y asegurar que el producto que están entregando es el producto apto para los pacientes ecuatorianos. Importantísimo. Finalizamos esta entrevista, abogada Murgueitio. La última consulta es, ¿usted cree que van a ser acogidas entonces todas las observaciones que se están dando para que finalmente puedan haber un control estricto sobre los medicamentos que deben llegar, como usted dijo hace un momento, que sean de calidad y que deben llegar a los pacientes que justamente para eso están destinados? Nosotros esperamos que las autoridades acojan. Hemos tenido varias reuniones con las autoridades, seguimos teniéndolas, tuvimos unas mesas técnicas, hemos seguido insistiendo en la necesidad de que los conceptos tienen que estar claros y que se tiene que adoptar estándares internacionales. No podemos hacer trajes a la medida del país, primero porque el 80% de medicamentos y el 99% de dispositivos médicos son importados. Y estos productos tienen que estar en base a estándares internacionales. Entonces no podemos crear un obstáculo al ingreso del producto en el país. Y más que nada poner en riesgo la posibilidad de que los pacientes realmente no puedan tener acceso a más medicamentos, a más dispositivos médicos con innovación y calidad. Así es. Porque existen este tipo de regulaciones que no están adecuadas y que necesitan ser replanteadas de nuestra realidad y solventar realmente los problemas. Requerimos resolver el problema en los hospitales. El robo de los medicamentos y dispositivos son en los hospitales y ahí es donde debemos generar los cambios adecuados. Y existe la posibilidad de hacerlo con la información que ya tenemos, no con estas inversiones que están pidiendo que la industria haga y que además del Estado se plantea hacer una inversión en un operador logístico cuando tenemos problemas de liquidez en el Estado. Esperemos que sí, esperemos que esto sea corregido y que hayan los debidos controles. Le quiero agradecer a la abogada Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ASEDIM. Gracias por habernos acompañado en este espacio informativo. Muchas gracias a ustedes. Una buena noche.